Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Claudia Sheinbaum cumple su primer año como presidenta, 12 meses marcados por la sombra del expresidente López Obrador, las presiones arancelarias y amenazas de seguridad de Donald Trump, así como las pugnas internas y excesos de integrantes de su propio partido. Le doy la bienvenida a Soledad Durazo, periodista, y Luis Miguel González, director editorial del Economista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias. Hola. Comienzo contigo, Luis Miguel. En este momento ya se puede decir que la presidenta está al mando más allá de López Obrador y de Donald Trump. No. Podemos ver áreas donde la presidenta ha ido tomando control y áreas donde simplemente tenemos esta sensación de que es una combinación entre el séptimo año de López Obrador y primero de Claudia Sheinbaum. Y creo que ha hecho un trabajo impecable la presidenta para evitar la confrontación con López Obrador mientras va avanzando en sus propios temas, pero hay que decirlo, la sombra de López Obrador es muy pesada y al año todavía se sigue sintiendo eso. Soledad, ¿ya podemos reconocerle logros o fracasos a cuenta propia? Logros en el sentido de que de manera sutil está haciendo sentir su presencia o su estilo. Cito dos o tres rasgos en este sentido. Primero, la política de abrazos y no balazos creo que le está dejando de lado y aunque no lo mencione, en los hechos se confirma. Por otro lado, otro aspecto que me pareció oportuno de su parte hace 2 o 3 días cuando dijo, la ley no se negocia en lo oscurito. Eh, una postura diferente a aquella de que estábamos acostumbrados con el expresidente, de que no me vengan a mí con que la ley es la ley. Esto en respuesta a lo que se había externado por parte del señor Salinas. Y otro aspecto me parece que también sugiere una mayor conciliación y coordinación con gobernadores y gobernadoras que no sean de su partido. El ejemplo claro lo tuvimos recientemente cuando en gira de trabajo, si lo recuerdan, la primera después de el informe que dio a los 11 meses, cuando empezó a recorrer los estados de la República, gobernadores de oposición se desbordaron en halagos hacia la presidencia, hacia la presidenta, perdón. En ese sentido, creo que está dando muestras de su estilo y de una especie de marcar la diferencia. Esto no quiere decir, evidentemente, que una eh, mochila tan pesada como lo que significa López Obrador ya se la haya quitado de los hombres. Todavía la trae. De hecho, coinciden. Luis Miguel, hablabas precisamente que ha sido muy buena tratando de no ser tan marcadas estas diferencias, pero efectivamente hay un cambio en la política de seguridad. No sé si quedaron exactamente atrás los abrazos, pero hemos visto un tema como combate al huachicol contra el contrabando, los golpes que se han llevado incluso algunos morenistas, por mencionar. Sí, a ver, yo creo que, que efectivamente eh, lo que ha logrado la presidenta es decir, no voy a romper con López Obrador en los términos que quienes no forman parte del movimiento quisieran que rompiera. Y evidentemente había una expectativa de los no morenistas de una posible fractura, etcétera. Claudia Sheinbaum ha sido muy hábil para jugar su propio juego. Dicho lo anterior, queda de todos modos esta sensación de qué va a hacer con algunos de los partidos que recibió, que se están volviendo un escándalo, que sigue cargando ella, que ya dejan de ser escándalos de López Obrador y pasan a ser propios. El caso que de alguna manera emblemática coincide con el primer aniversario es el de Adán Augusto.
Eh, Pero así, sí, sí, sí. que para mí es un misterio cómo no puede desmarcarse o simplemente usar todas las evidencias que se van acumulando contra Dan Augusto para reacomodar su grupo estratégico con gente más cercana a ella. Es alguien que preside el Senado, pero que no le responde a ella, por ejemplo. Claro. ¿Y qué tendría que hacer Soledad? Porque efectivamente algunos lo leen como peso muerto, como que debería ya de desmarcarse, como dice Luis Miguel, pero tampoco es fácil. Sabemos de la cercanía con López Obrador. Es que no es posible un rompimiento escandaloso. Tiene que ser, yo creo que una separación sutil, que en los hechos se dé, pero en el discurso de alguna manera se mantenga. Y tan es así que la presidenta insiste cuando se le pregunta, no, dice, esto no afecta al movimiento. Cuando le hace referencia a algunos aspectos de los escándalos protagonizados por Adán Augusto, por el huachicol fiscal y demás, no, esto no afecta al movimiento. Y es que es lógico, la transición se tiene que hacer la transición tiene que darse de una manera sutil. ¿Por qué? Porque el grupo de López Obrador es muy fuerte y la figura de López Obrador sigue rigiendo para miles y miles de seguidores en este país. Y él es la figura emblemática del movimiento que hoy se está defendiendo y que está encabezando la presidenta. Entonces, pues no va a romper, porque además no perdamos de vista que tenemos frente a dentro de unos meses la revocación de mandato y tiene que cuidar esa parte. Yo creo que la Claudia Sheinbaum en todo su esplendor puede mostrarse para el 27, cuando haya que renovar Ya. los congresos y que haya que poner algunas candidaturas en 16 o 17 estados, no recuerdo en este momento, donde va a haber cambio de gobierno. Es donde vamos a ver, pero mientras tanto tiene que ser muy sutil, y quiero insistir en esto, para irse acomodando y para irse poniendo su propia imagen que no va a romper con el pasado, no va a romper con la figura de López Obrador porque pesa mucho para el movimiento, pero sí va a mostrarse ella más en su esplendor o su totalidad en cuanto a estilo de gobernar. Ahora, Luis Miguel, hablemos de estabilidad económica, de certidumbre en las inversiones. En el 2026 viene la revisión del TEMEC. ¿Qué tanto va a influir esta relación que también es tensa con el presidente Donald Trump? Influye muchísimo, entre otras cosas, porque todo lo que pasa ahora con Estados Unidos es intensivo en Donald Trump. No hay manera de llegar a una buena negociación en un contexto de enfrentamiento con Donald Trump. Y también yo diría lo contrario. No hay manera de tener un buen acuerdo sin marcar límites muy claros a algunas cosas de Donald Trump. Y creo que una habilidad que hay que reconocerle a Claudia Sheinbaum es que tiene algo de magia, y me refiero casi, estoy pensando en, ahora bien, historias como de Harry Potter, tiene algo de magia en su capacidad para lidiar con hombres muy complicados. Oye, sí. Pienso en López Obrador y Donald Trump, y cada uno es un doctorado. Y bueno, y todos los de su partido, todas las corcholatas que bajita la mano, pues también los tiene que ir sorteando en el legislativo o en el gabinete, ¿no? Frigaquedito. Ajá, la palabra para la televisión, Soledad. Sí, sí, bueno, pues es que tiene mucha razón Luis Miguel. No son fáciles López Obrador y Donald Trump, pero tampoco es fácil Noroña, tampoco es fácil Adán Adán Augusto, Augusto, tampoco es fácil Delgado. Monreal, menos los hijos de López Obrador. Ahí Claro. sí hay que
andar con pinzas y pies de plomo, siendo muy cuidadosa en todos los movimientos, porque finalmente son los hijos. Y bueno, hasta donde ha trascendido, pues el proyecto para luego de Claudia es Andy, ¿no? Perdón, Oye, Andrés Manuel López Beltrán. sí, por favor. Oye, los cambios derivados de la elección judicial, evidentemente el Estado de Derecho, está en desarrollo todo el debate de la ley de amparo, viene la reforma electoral, Soledad. Son importantes ajustes que también pues, ponen en cuestionamiento el Estado de México, el Estado del país como tal. Sí, sí, por supuesto. Y además vamos a ver hasta dónde llega la capacidad de negociación o cómo el proyecto en la parte de reforma electoral, por ejemplo, de la presidenta se puede expresar en lo que se consigue en la reforma electoral. Sabemos que la reforma judicial, pues, fue de alguna manera gestada y dio a luz, gestada con López Obrador, aunque haya dado a luz con Claudia Sheinbaum, pero la gestación fue con López Obrador. En el caso de la reforma electoral, creo que ahí ella tendrá la oportunidad o está teniendo la oportunidad de gestarla, pero también de parirla. Y ahí pues la veremos, ¿no? En esto se requerirá sin duda una fuerte operación política donde pues propios y extraños a Claudia, es decir, obradoristas y claudistas, vayan en conjunto y voten por la reforma que en determinado momento va a tener o busca tener el sello del gobierno de Claudia Sheinbaum. Luis Miguel, un minuto. Efectivamente, algunos dicen que lo más rudo, lo más fuerte está por verse porque van a conocer a la verdadera Claudia. Incluso López Obrador decía, se van a acordar y me van a extrañar. ¿Veremos esa parte? Yo no lo voy a extrañar, claro. Es cierto. A ver, lo que creo es que probablemente nos estamos distrayendo con temas como cómo es la relación entre Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, cuando de fondo el último año de López Obrador y el primero de Claudia Sheinbaum son un proyecto de concentración de poder alrededor del Ejecutivo Federal brutal. Si vemos cuál es el gran relato entre 2024 y 2025, y es vamos acabando con los contrapesos al poder ejecutivo. Hay gente que cree que el país va a funcionar mejor así, y solo recordarles que así funcionaba el país en 1970 y no era la maravilla. Entonces yo diría, valdría la pena por un momento decir, la gran historia no es lo que pasa entre López Obrador y Claudia, sino esta concentración de poder en torno a la oficina de la presidencia. Vamos a hacer una pausa en la mesa, ya volvemos. En la mesa de periodistas, Soledad ponía temas importantes sobre la mesa Luis Miguel. El control del Congreso, de la Corte, obviamente lo que viene de la reforma electoral. ¿Fortalece la gobernabilidad, una visión progresista de los cambios que quieren hacer o abre la puerta al autoritarismo? Híjole, por las señales que se dan, creo que sería esto último, Joely. Creo que los diálogos entre las diferentes fuerzas políticas no es algo que se vea que florecen, que se alientan, sino todo lo contrario. Creo que se imponen y el autoritarismo está presente en muchos de los movimientos del gobierno actualmente. No creo que haya mucho cambio en eso. Yo creo que en todo caso lo que se está consolidando es un estilo de gobernar que pasa por el autoritarismo. Ahora, hablemos de los programas sociales. Luis Miguel, se ha destacado mucho dentro de las filas del oficialismo el combate a la pobreza, pero también es cierto que crecieron las carencias en cuestión de salud. Todavía no se acaba con el desabasto cuando ya se dieron varias fechas y prórrogas incluso. A ver, creo que una de estas historias que no se ha terminado de contar
es el de la famosa reducción del número de pobres, eh, porque se cambió la metodología para medirlo, para empezar. Y los que saben más del tema cuestionan que el número real sea 13 millones. ¿Por qué lo digo? Si la medida que la 4T quiere usar como éxito de su gobierno es, podrán cuestionar lo que sea, pero logramos bajar los pobres en 13 millones, nomás hay que decir, es una medición que están haciendo ellos a partir de cambios metodológicos importantes en la forma de medir el número de pobres. Dicho lo anterior, creo que lo que hemos visto es que hay un fracaso en los temas del sector salud que no solo es el abasto de medicamentos, es el deterioro de las condiciones de los hospitales. Y por otra parte, vemos que muchos de los programas sociales lo que han conseguido es convertir la política social en una especie de cajero automático en vez de en una productora de bienes sociales o bienes públicos. Tenemos, yo diría, retrocesos importantes en seguridad, me refiero no a las estadísticas, a la percepción de estar seguros, a la forma que funciona el transporte público, escuelas, centros de salud. Entonces yo diría, la gente, y eso lo dicen las encuestas, parecería que está de acuerdo con tener más dinero en efectivo, aunque funcionen peor los hospitales y los centros de salud, porque dice, en última instancia, prefiero ir a la farmacia de la esquina y comprar las medicinas a esperar que el gobierno me las dé. Pero yo no creo que eso sea la solución que a largo plazo el país necesita. Oye, pero es interesante este punto, Luis Miguel, y te lo pregunto, Soledad, aún así la presidenta sigue creciendo en las encuestas, no solamente como aprobada, Sí, sigue creciendo. sí, sí, sigue creciendo ella. Hay también, si lo desagregamos, una parte de la población desaprueba el gobierno, pero ella sigue con índices de aprobación importantes. Sí, Eh, sin duda, apoyados en los programas sociales. Sí es claro. preocupante cómo se ha ido lentamente fortaleciendo la privatización de la salud en nuestro país, porque efectivamente una persona pues prefiere ir a trabajar, sí, ya que termina la jornada, pues se va a una consulta en una de las tantas farmacias que hay y compra los medicamentos genéricos en lugar de pasarse o de desvelarse y estar desde las 3 4 de la mañana haciendo fila en el Seguro Social para ver si alcanza ficha y después si es atendido y Claro. después si hay los medicamentos, porque el desabasto de medicamentos todavía es evidente. Eso por un lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues con ese dinero que provoca una sensación de tranquilidad, todos lo hemos experimentado cuando no traemos efectivo, cuando no traemos flujo, algo nos inquieta y demás. Pues evidentemente cuando traemos algo nos da cierto relax y esa sensación de bienestar es muy, nos conquista con mucha facilidad, ¿sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, hay algo que me parece que todavía no podemos evaluar y todavía no alcanzamos a dimensionar el daño que puede hacer el estar a través de los programas de bienestar, sosteniendo a buena parte de la población, especialmente población jóvenes que probablemente no lo necesiten tanto, ¿sí? Sin embargo, Ya. como dirían en mi pueblo, se atienen a lo que les va a llegar. Y, y, y yo creo que nuestra generación es todavía una generación que ha crecido en el hambre
en el hambre de aprender, de conquistar conocimiento, de ir ascendiendo en el escalafón, de ir estudiando para tener o para tener herramientas con las cuales conquistar un mayor bienestar, pero por la conquista, por el esfuerzo, no porque se nos dé o se nos haya dado todo, sino al contrario, porque creo que padecimos nuestra generación algunas dificultades y eso en lugar de achicarnos, nos dio fuerza para buscar cómo salir adelante, nos dio hambre y esa hambre eh, nos hace salir adelante. Eso es lo que me preocupa a mí para las futuras generaciones, que no crezcan con esa necesidad de conquistar a través del esfuerzo algunos espacios que les permiten, que les posibiliten un mayor bienestar, al que todos estamos llamados, al que todos tenemos nuestro legítimo derecho de aspirar. No sé si me explico. Sí, y me queda claro y te lo tomo. Luis Miguel, realmente en términos personales, en términos de gobierno, en términos de oposición, ¿hay interés para combatir el rezago educativo o las brechas de desigualdad? En la retórica sí, en los programas no tanto. Yo quiero volver a una cosa que hizo Soledad, que me parece muy relevante, entender hasta qué punto estos 7 años de la 4T son un proyecto de cambio cultural, de cambio de valores, que por lo pronto cuenta con el respaldo masivo de la población, hay que reconocerlo, pero que tienen asteriscos. Para decirlo con todas las letras, mi visión es, por supuesto, que México tiene que tener programas generosos de atención a personas de la tercera edad. Eso implica transferencias de dinero. Creo que tenemos que tener programas para personas en situación de discapacidad, pero yo dudo que personas que están en condiciones, digamos, saludables en el grupo de edad, etcétera, tengan que recibir dinero sin acreditar, por ejemplo, que están buscando trabajo. Ojo, este tema lo han vivido desde hace mucho sociedades como las europeas y es todo este tema de cómo eres empático con quien está en una situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo cómo no mandas los mensajes incorrectos en donde da lo mismo trabajar durísimo que estirar la mano. Un minuto para tu comentario final, Soledad. Viene la evaluación, evidentemente, de los resultados de este proyecto de gobierno, más allá de los sexenios y con miras a renovar la presidencia dentro de 5 años más y, por supuesto, el tránsito que tú hablabas sobre la renovación de las gubernaturas. ¿Cuáles son los puntos clave, lo que tiene sí o sí que cumplir la presidenta precisamente para alcanzar esa nueva renovación a la presidencia? Yo digo que fortalecer el tema de seguridad y también, de alguna manera, como consecuencia de ello, incrementar la productividad, que se sienta, que haya certidumbre en la inversión, que haya flujo, que haya circulante para provocar un círculo virtuoso, probablemente a través del fortalecimiento del mercado interno, un círculo virtuoso que nos permita una conquista de mayor estabilidad económica en la microeconomía, ahí en los hogares, que no se batalle tanto para llevar el dinero a casa. Luis Miguel. Creo que los 2 puntos más retadores de corto plazo son seguridad y relación con Estados Unidos. Y a la larga, me parece, no lo hemos mencionado, el que no haya oposición, que prácticamente se haya evaporado, produce una dinámica muy curiosa y es que toda la oposición es interna. Entonces, el reto para Claudia Sheinbaum es gobernar su propio movimiento. Lo voy a decir de manera brutal, es quitarse encima a López Obrador. Creo que dejar de hablar de él como el presidente y empezar a referirse a él como expresidente sería un paso gigantesco simbólicamente
innecesario. Muy breve, Soledad, efectivamente no hay oposición, o por lo menos no se ve para cuándo. La oposición, y ese es otro reto que tiene la presidenta, conciliar entre las fuerzas internas de Morena, porque Sí. la oposición está en Morena, no está en los otros partidos. Bien, Soledad Durazo, Luis Miguel González, gracias por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.